La simiente prometida en medio de la corrupción humana. Génesis, capítulo 38. Introducción. El capítulo 38 de Génesis interrumpe momentáneamente la narrativa principal de José para presentarnos un relato centrado en Judá y Tamar. Este episodio, cargado de tensión moral y cultural, nos muestra cómo la providencia divina actúa incluso en medio de la inmoralidad y el quebrantamiento humano, preservando la línea mesiánica que llevaría el nacimiento del Mesías Yeshua HaMashiach. El propósito de este capítulo es revelar la fidelidad de Yahvé en el cumplimiento de su plan redentor, mostrando que la promesa de la simiente de Abraham, Isaac y Jacob se abre paso incluso a través de las fallas humanas. El libro de Génesis, Bereshit, en el principio, fue escrito por Moisés bajo inspiración del Ruach HaKodesh alrededor del siglo XV a.C., en un contexto donde Israel estaba en formación como pueblo del pacto. La audiencia original eran los israelitas en el desierto, quienes necesitaban conocer el origen de su identidad y de la promesa divina. Los eventos narrados en Génesis 38 probablemente ocurrieron alrededor de 1700 a 1650 a.C. Dentro del periodo patriarcal, el trasfondo cultural refleja las costumbres legales del cercano Oriente Antiguo, como el levirato, obligación del hermano de dar descendencia a su hermano fallecido. Doctrinalmente, este capítulo revela que el plan de Elohim no depende de la justicia del hombre, sino de su soberanía y gracia. La línea mesiánica atraviesa la descendencia de Judá, a pesar de su pecado, mostrando la anticipación del Evangelio de la Gracia, que más tarde Pablo desarrollará en Romanos y Gálatas. Bosquejo doctrinal, título: La justicia de Yahvé en la descendencia de Judá. Secciones temáticas. Judá se aparta de sus hermanos y toma mujer cananea, versículos 1 al 11. El pecado de Onán y el juicio divino. Tamar se disfraza y Judá cae en su engaño, versículos del 12 al 23. El reconocimiento de Judá y la justicia de Elohim, versículos 24 al 26. El nacimiento de Fares y Sera, la simiente mesiánica, versículos 27 al 30. Análisis lingüístico y teológico. Judá se aparta de sus hermanos, versículos 1 al 11. Judá, Yehudá. H. 3063. Alabanza. Nombre que anticipa la línea mesiánica, pues de él vendría el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. Shua. H. 7770. Opulencia o clamor. Representa el yugo con lo pagano. Concordancia. Pablo advierte sobre el yugo desigual. Segunda de Corintios 6:14. El apartarse de la familia del pacto recuerda además que amó este mundo. Segunda de Timoteo 4:10. Teología. La decisión de Judá refleja la inclinación humana al pecado, pero Elohim en su soberanía lo utilizaría para cumplir la promesa. El pecado de Onam, versículos 6 al 11. Onam, H. 207, fuerte, pero que se niega a dar vida. Chacao, H. 7901, acostarse. Verbo usado para el acto sexual, aquí con connotación egoísta, concordancias. Romanos 1:24 al 27.
los pecados sexuales como reflejo de la rebelión contra Elohim. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Teología. Onán representa al hombre que busca su propio beneficio y rechaza el plan de Elohim. El juicio inmediato muestra la santidad de Yahvé y su cuidado por la simiente mesiánica. Tamar y el disfraz. Versículos 12 al 23. Tamar, H. 8559, palmera, símbolo de justicia. Salmo 92:12. La figura de velo, H. 6809, es significativa. Simboliza ocultamiento, pero también anticipa la redención que se revelará en Cristo. Concordancias. Hebreos 11. Rahab también actuó con un acto de aparente engaño, pero en fe fue parte de la genealogía de Yeshua. Mateo 1. Tamar es incluida en la genealogía mesiánica, junto con Rahab y Ruth. Teología. Elohim usa a Tamar para preservar la simiente. Su acción, aunque irregular, contrasta con la pasividad de Judá. El reconocimiento de Judá, versículos 24 al 26. Tzedekah. H. 6666. Justicia. Judá confiesa, más justa es ella que yo. Concordancia. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Segunda de Samuel 12:13. David reconoce su pecado ante Natán. Teología. Aquí hay una figura de la confesión de pecado. Judá reconoce que la justicia no está en él, sino en el obrar de Elohim. El nacimiento de Fares y Sera. Versículos 27 al 30. Fares, Peretz. H. 6556. Brecha, ruptura. Él sería antepasado de David y de Yeshua. Mateo 1:3. Zera, Serac. H. 2226. Salida del sol. Figura de esperanza. Concordancias. Miqueas 2:13. Subirá el que abre brecha, Pérez, delante de ellos. Cristo es el que abre camino. Romanos 9:5. De los patriarcas vino Cristo, bendito por siempre. Teología. La soberanía divina elige a Fares, no al primogénito Zera. Anticipando el principio de gracia, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Elohim que tiene misericordia. Romanos 9:16. Promesas divinas y su relación con el Evangelio. En este capítulo se manifiesta la promesa de la simiente mesiánica a través de Judá y Tamar. Aunque el pecado humano se muestra en toda su crudeza, Elohim preserva la línea de la promesa que culmina en Cristo. En Yeshua HaMashiach, descendiente de Judá y Fares, Mateo 1:3, se cumple la promesa de salvación para los gentiles. El Evangelio nos enseña que ni el pecado, ni la cultura, ni la tradición pueden impedir el plan redentor de Elohim. Aplicación para la Iglesia. Debemos confiar en que Elohim transforma aún nuestras caídas para cumplir su propósito. Somos llamados a vivir en santidad, reconociendo que la justicia no proviene de nosotros, sino de Cristo. Preguntas de reflexión. ¿Estoy confiando en mis fuerzas o en la justicia de Cristo? ¿Qué áreas de mi vida necesito entregar a Elohim para que su propósito se cumpla? ¿Cómo puedo reconocer la fidelidad de Elohim incluso en medio de mis errores pasados? Conclusión. El capítulo 38 de Génesis revela que Elohim es soberano y fiel, incluso cuando el hombre falla. Judá
que se apartó y cayó, es usado como instrumento para preservar la línea mesiánica. Tamar, una mujer despreciada, es vindicada por Elohim y reconocida en la genealogía del Mesías. Este relato conecta con toda la revelación bíblica. Cristo es la simiente prometida, el león de la tribu de Judá, quien trae salvación a judíos y gentiles. Así el capítulo nos recuerda que nuestra esperanza no está en la justicia del hombre, sino en la gracia de Elohim manifestada en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén.